Bienvenidos a Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre actividad física en una vida sana, de la teoría al pragmatismo en ejercicio, con el Dr. Alex Ramírez y el Dr. Iván Montoya. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Tena, marca líder en incontinencia. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a esta serie de podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Esta vez vamos a aproximarnos un poco a la endocrinología, pero desde otra óptica. No desde la óptica de la patología, sino desde la óptica del bienestar. Y para esto venimos con una serie de 3 podcasts y este es el primero de ellos. Y en este primero vamos a hablar de la actividad física en una vida sana. Cómo podemos entender las bases y los fundamentos y llevar todos esos elementos teóricos a un pragmatismo en la actividad física y el ejercicio. Y pues obviamente, como es nuestra costumbre, traemos a gente experta en el tema y claramente hoy día no es la excepción. Y me voy a permitir presentarles al doctor Iván Felipe Montoya. Primero lo voy a saludar y le voy a contar todos sus pergaminos. Iván, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Me voy a permitir por aquí mencionar todos los pergaminos, pero como bien te hemos dicho, esto es un conversatorio, aquí nos tratamos por nombre de pila sin ningún problema. Entonces les cuento que el doctor Iván Felipe Montoya es médico, es especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Actualmente está vinculado en la docencia en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín. Y dentro de su práctica clínica está vinculado al staff de obesidad de la Clínica Las Américas AUNA. Y obviamente gran parte de su tiempo está concentrado en la práctica privada. Iván, cuéntanos, antes de cualquier cosa y de comenzar con estas preguntas que tenemos por aquí, que te queremos sacar el mejor provecho, ¿qué tal ha sido la experiencia en estos años de cara al encuentro con los pacientes en los diferentes escenarios de la actividad física y el deporte? Eso es un tema bacano, Alex, porque la gran mayoría de pacientes desconocen qué es lo que hace un médico del deporte. Entonces, cuando lo envían donde el médico del deporte, al principio me chocaba mucho, era con la respuesta, yo no sé a qué me mandaron. Entonces, uno va como educando al paciente alrededor de qué es lo que hace el médico del deporte, y por eso este tipo de espacios también es bacano, porque hace que las personas conozcan más acerca de las especialidades y lo que se les puede ayudar. La medicina deportiva nace del alto rendimiento, eso está claro. Generalmente son escuelas nacidas de Rusia, de Estados Unidos, Cuba, y nosotros adquirimos como muchas de esas bases de los cubanos y los rusos, pero todo eso fue aplicado al alto rendimiento. ¿Qué pasa? Con la evolución del tiempo nos damos cuenta que la actividad física, el ejercicio y el deporte es fundamental en el desarrollo de las personas y en evitar el sedentarismo. Y la gran mayoría de patologías crónicas se están asociando mucho al sedentarismo, entonces ahí es donde entramos nosotros. Esos son como los dos grandes ámbitos en los que se presenta la medicina deportiva y por eso muchos pacientes creen que solo es del alto rendimiento y en realidad no, aplica para toda la población. Perfecto, Iván. Entonces, en línea con lo que hemos planteado para este podcast, vamos a ir desde la teoría al componente práctico. Pero antes de cualquier cosa en ese sentido, quisiera que fuéramos un poquito más allá de las recomendaciones clásicas de la Organización Mundial de la Salud. Quisiéramos saber un poquito, porque obviamente sabemos que es amplio el tema, pero de pronto cuáles son los mecanismos metabólicos específicos que justifican en general la prescripción del ejercicio. Y aquí hago énfasis en la población sana. Y también otro pedacito de la pregunta sería también, Iván, ¿qué tipos de ejercicio, cierto? Podrían ser como con mayor impacto. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio como tal genera una liberación de hormonas y muchos órganos receptores, como los músculos, son encargados de generar el metabolismo de estas o la producción de estas. Entonces, en el ámbito de lo que es el fundamento metabólico, estamos hablando de que una persona que quiere prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, en niveles bajos de colesterol LDL, triglicéridos altos, tienen en teoría, sin estar enfermos, deberían estar haciendo ejercicio para regular esto. Nosotros nos encontramos
si hacemos una búsqueda de información, encontramos que la gran mayoría de estos efectos tienen respuesta solo con hacer ejercicio sin otros desenlaces. Por ejemplo, no son dependientes de pérdida de peso. Entonces, regulación de la resistencia a la insulina, aumento de los HDL, disminución de los triglicéridos, metabolismo de la T3 a la T4, todo eso hace que tengan efectos metabólicos que son aquellos que nos van a ayudar a evitar esas patologías. Eso es como desde ese ámbito metabólico. Entonces, vamos a ser un poquito más específicos. Hablemos de lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ya conocemos su causa y que sus niveles elevados de glucosa en sangre y sus niveles de insulina o la resistencia a la insulina evita que éste sea metabolizado. ¿Qué pasa? Cuando hacemos ejercicio, principalmente de musculación, obtenemos que ese músculo tiene unos receptores que se producen a partir de esto, que son los GLUT4 y que son independientes de insulina. Por lo tanto, al hacer ejercicio de pesas, mejora lo que es la resistencia a la insulina o mejora, por decirlo de alguna manera, la eficacia de los niveles de insulina. Esto se ha demostrado en algo que nosotros llamamos EPOC, que es como los efectos post ejercicio. Y se ha demostrado que entre 12 y 24 semanas de ejercicio continuo se puede mejorar hasta en un 80% la respuesta a la insulina en nuestro organismo. Entonces, partamos de que no hay que estar enfermos para poder obtener este beneficio. Otros beneficios, liberación de vasodilatadores. El ejercicio aeróbico principalmente tiene una liberación de vasodilatadores importante que ayuda a mejorar esos niveles de presión arterial. Entonces, durante la actividad física y el ejercicio, normalmente obtenemos niveles altos de presión arterial, pero post ejercicio, esa liberación de vasodilatadores hace que la presión arterial se mantenga controlada y por lo tanto tengamos menos riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Entonces, mira que son efectos que son hormonales, que tienen un efecto sobre un órgano en prevención, o sea, en el paciente sano. Pero, por ejemplo, durante la patología también sirven como parte del tratamiento. Entonces, cuando hablamos del ejercicio, en teoría, no es como decir, no es un hobby, no es una indicación, debería ser una obligación. Perfecto. Iván, hay varios elementos que has venido tocando. Obviamente el tiempo es corto, pero no puedo dejar pasar la oportunidad. Digamos, hay una potencial de una modulación sobre insulina, cortisol, hormonas tiroideas, sobre muchos efectos a nivel hormonal. Quisiera que nos mencionara un par de cositas ahí importantes sobre el efecto de esas hormonas orexigénicas y anorexigénicas. Cómo de pronto a través del ejercicio también se puede regular un poco el apetito, que creo que eso desde el concepto preventivo es bien importante. ¿Qué piensas de eso, Iván? Hay que comprender que hay dos etapas, ¿cierto? Y esa etapa depende de la intensidad y del tipo de ejercicio. ¿Por qué? A mayor intensidad, el organismo requiere de más fuente energética. Si me hago entender, ahí es cuando necesitamos más glucosa y por ende el cuerpo pide muchas veces a mayor intensidad, aunque durante el ejercicio no estamos sintiendo hambre posterior a este para poder recuperar esa cantidad de glucagón que hemos perdido y la glucosa que se ha utilizado, el cuerpo desarrolla esa o libera, por decirlo de alguna manera, esa hormona que hace que sintamos más hambre. Entonces, es muy normal encontrar en consulta al paciente que te dice, ve, los primeros días yo tenía más hambre y eso me obliga a comer. Entonces, por eso cuando hablamos del ejercicio como el papel que tiene en pérdida de peso es mucho menor que lo que se podría creer. Y eso tal vez lo hablemos ahorita más adelante, entre los beneficios, que ya nombré algunos, la pérdida de peso o el aumento del metabolismo se ve es a largo plazo. Estamos hablando más de 24 semanas, o sea, estamos hablando más de 6 meses realizando ejercicio. Ahí, cuando se aumenta esa tasa metabólica basal y el cuerpo ya reconoce que el gasto es menor, ahí es cuando empezamos a obtener la contrarregulación de lo que es el hambre y esas hormonas anorexígenas. Iván, y otro elemento que sí quisiera también dejar como muy claro en recomendación muy puntual, el componente de cronobiología del ejercicio. ¿Cuándo son los mejores horarios para los objetivos metabólicos? Un poquito de eso que creo que es interesante. Tiene dos efectos. Por la mañana tiene efecto de regulación hormonal y por la tarde tiene efecto sobre el rendimiento.
¿Cómo así? Resulta que durante la mañana se libera lo que son las hormonas anabólicas, como la testosterona y la insulina, y realizar ejercicio favorece a que la utilización de estas hagan una regulación metabólica y disminuya, como lo dije ahorita, la necesidad o la intensidad de estas hormonas, mientras que la testosterona hace su efecto anabólico y por eso el beneficio en estas condiciones son muy buenos a nivel metabólico. Pero por la tarde, como es el periodo donde el cuerpo ya de cierta manera tiene menor resistencia y está más cansado, el cuerpo obliga otra vez a la liberación de testosterona e insulina. Y esto tiene unos efectos positivos sobre el rendimiento. ¿Me hago entender? Entonces, casi siempre, cuando vemos un deportista de alto rendimiento, por la mañana tiene un tipo de entrenamiento y por la tarde tiene otro tipo de entrenamiento. Esto lo tenemos que pensar según los objetivos. Si yo tengo un paciente que sus objetivos son controlar la glicemia, mejorar su masa muscular, perder peso, lo ideal sería hacer ejercicio en la mañana. Mientras que si queremos mejorar el rendimiento, aumentar las cargas, evolucionar, lo ideal sería realizarlo en la tarde-noche. Esto, pues obviamente se nos van abriendo una serie de puertas bien interesantes, pero me lleva a otra pregunta y es, digamos que hay mucha evidencia y vos nos has mencionado aspectos bien importantes en cuanto al impacto positivo del ejercicio. Y digamos que uno ve recomendaciones sobre guías internacionales, 150, 300 minutos a la semana de una actividad moderada. A veces esa recomendación se queda como muy amplia. ¿Cómo sería la traducción práctica de esto para prescripciones un poco más individualizadas? Obviamente sin dejar de reconocer que la idea es ver el paciente, evaluarle muchas cosas, pero un poco más a la práctica, ¿cómo podrían ser esas herramientas pragmáticas? Intentémoslo hacerlo lo más práctico para que el que lo escuche lo pueda aplicar a su día a día. Resulta que 150 a 300 minutos a la semana consideran algo que se llama intensidad y hablan siempre de que debe ser moderada. Para nosotros el concepto de moderado, de una forma fácil de entender, es que mientras estés haciendo la actividad, no seas capaz de mantener una conversación fluida. ¿Me hago entender? Entonces, acá es muy difícil de explicarle al paciente que no es suficiente con salir a caminar 150 o 300 minutos a la semana, porque para ellos es muy fácil. Así yo salgo y camino media horita los 5 días a la semana. Allá usted, ¿cómo me va a decir a mí que yo no estoy realizando ejercicio? Entonces ahí es cuando yo entro, y la educación es muy importante en el paciente, explicarle que una de las formas de controlar estos efectos es con la intensidad y poder reconocer que es moderado. Entonces, ese es como el primer consejo. Si van a salir a hacer ese tipo de actividad de larga duración, lo mejor es o tener una forma de medir la intensidad, eso también lo podemos ver más adelante, que son los relojes, los anillos, los pulsómetros, pero la forma más práctica es que no pueda uno mantener una conversación fluida. O sea, si te preguntan, hola Alex, ¿cómo estás? Tú puedes decir muy bien, gracias, pero no que te quedes ahí conversando porque ahí ya estamos fallando en la intensidad. Entonces, eso es como el punto clave de esa frase. Y si todos pudiéramos identificar en realidad la intensidad de forma objetiva, los resultados serían mejores. Ahora, cuando hablamos de 75 a 150 minutos, ya hablan de una intensidad vigorosa. Y esa intensidad vigorosa es por encima del 75 al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Esa frecuencia cardíaca se puede calcular en un tipo de población con unas fórmulas que la que más práctica conocemos y que es aplicada al hombre es 220 menos la edad, ¿cierto? Es para hombres mayores de 40 años, pero que la aplicamos en todas las personas y a eso le sacamos el 80%. Cuando estamos trabajando por encima de esa frecuencia cardíaca, estamos hablando de una intensidad alta. Cuando estamos hablando por debajo de esa frecuencia cardíaca, hasta 50% más o menos, podríamos hablar de una intensidad moderada, pero de ahí para abajo ya todo lo demás es baja intensidad. Eso cuando conocemos la frecuencia cardíaca. Pero cuando el paciente no conoce esos aspectos o no se los puede monitorizar, lo más fácil es que no pueda tener una conversación fluida. Perfecto. Iván, y otro datico ahí importante, de pronto también llevándolo a la práctica, ¿qué tan viable y realmente útil es el componente de la tecnología? ¿Lo ves viable, no lo ves viable? ¿Lo usas en tus pacientes? ¿No le ves utilidad? Cuéntanos un poco de eso. Alex, pues si yo te digo la verdad, muchísimo. Para mí es fundamental, pero estamos como en un periodo de transición. Me hago entender, estamos en esa población generacional donde algunas personas no saben utilizar
estos aplicativos o estos dispositivos y otras personas se les hace muy fácil. Entonces, conozco el paciente que el hijo le regaló el smartwatch o le regaló el dispositivo de seguimiento, el reloj deportivo, porque es otra cosa, hay que diferenciar entre un reloj deportivo y un smartwatch. Y resulta que el paciente lo utiliza para ver notificaciones. Esas notificaciones, pues obviamente es una de las funciones del reloj, pero no es la que más beneficios nos trae. Ahora, empezamos a ver investigaciones y estos dispositivos son basados en investigaciones y en datos de salud. Y muchos de ellos apenas se están desarrollando. No sé si tal vez conozcas, por ejemplo, que muchos de ellos miden saturación continua, miden la variabilidad cardíaca que nos dice los niveles de estrés y cansancio, mide la frecuencia cardíaca basal y basado en eso saca los promedios para que el día que se te aumente la frecuencia cardíaca sin ningún motivo o alguna razón puedan diagnosticar entre comillas o sugerir que estás teniendo una arritmia y puedas consultar rápido al médico. Entonces mira que no solo se aplica al deporte, se aplica ya a lo que es el estilo de vida. Y eso hay que conocerlo y no solo comprarlo. Hay otros aspectos que vienen en investigación, como cuáles, como la relación entre la temperatura corporal, el sueño y el descanso. Entonces ahí ya se empiezan a avanzar temperatura corporal continua, patrones de movimiento durante el sueño, pulsioximetría. Eso ya es lo que para mí viene a ser como la medicina de precisión en la medicina deportiva. A eso es a lo que podríamos llegar. Eso me parece a mí bastante positivo porque es una herramienta más del componente tecnológico, digamos sin perder de vista eso que vos mencionabas. Hay pacientes de todos los espectros, de todos los escenarios, unos más fieles o más devotos de la tecnología y otros un poco más escépticos. Entonces sería como individualizar ese proceso. Bueno, Iván, entonces la idea era irnos de la teoría paulatinamente a la práctica y hay algo que en la práctica clínica del día a día estoy seguro que no es solo para mí, sino para muchos, sino para todos los colegas que nos escuchan, y es que el paciente realmente a veces sí conoce como el concepto, los beneficios del ejercicio, pero se queda en esa fase contemplativa, que sí lo va a empezar a hacer, se diseñan una serie de, o se construyen una serie de barreras y resistencias para la implementación. Obviamente nos llevas bastante experiencia en esto, desde lo práctico, ¿vos cómo has identificado primero esas barreras? ¿Cómo las identificas? Y también cuáles serían los tips ahí como para deconstruir esas barreras y permitir establecer estrategias de actividad física y deporte en nuestros pacientes. Lo que dices es muy cierto y más, vuelvo y te digo, como empezamos el podcast que decíamos, ¿qué hace un médico del deporte? Entonces llegan donde uno, muchos llegan por curiosidad, hay que ser sinceros, muchos llegan como por curiosidad y como lo que vos decís, es que yo ya tengo concepto, pues claro, estos conceptos y todos llegan, es que yo hago ejercicio 150 minutos a la semana de moderada intensidad y lo divido en 5 días, o sea, te lo pueden recitar tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo empiezo a indagar, a interrogar, a hacer la anamnesis, el paciente empieza a tener algunos, como decir, como inconsistencias. Y ahí es cuando uno le empieza a explicar al paciente qué es lo que está haciendo mal. Eso es lo primero. Y al identificar eso y poder ayudarle al paciente con eso, él sale con ese concepto un poquito diferente y lo que hace es ajustar su rutina. Ese es el paciente que tiene una rutina, que tiene un concepto, pero que no lo está haciendo de forma correcta. El segundo paciente es el que definitivamente nunca ha hecho y que en sus planes no está. Generalmente esos son los que me llegan de los endocrinos, de los médicos internistas, de los cardiólogos, que el paciente sabe que lo necesita porque el subespecialista ya se lo dijo, pero no sabe cómo hacerlo o no quiere hacerlo. Entonces tiene barreras que generalmente son de tiempo, de motivación y de dolor o miedo. ¿Cómo así de tiempo, motivación o dolor o miedo? Resulta que tiempo, todos nos quejamos que hay ausencia de tiempo. Entonces la estrategia ahí es hacer como un recordatorio 24 horas de sus actividades y de la duración de sus actividades. Y ahí encontrar uno si es una ausencia real de tiempo o simplemente el paciente lo está utilizando como excusa. Y cuando el paciente ya empieza a caer en cuenta, dice, ah, no, venga, es que yo sí tengo tiempo. No, entonces hágame esta rutinita así que yo lo hago en este momento. O no, yo lo voy a sacar porque yo necesito en mi vida este ejercicio y lo voy a hacer. Entonces ahí ya convencimos el primero. Ese es de tiempo.
Listo. El segundo es de motivación. Ese es mucho más difícil. ¿Por qué de motivación? Porque estamos hablando que tenemos el paciente sano y nunca ha querido hacer nada. Ahora, ¿cuál es la razón para hacer? Ese es el paciente que hay que explicarle por qué está en consulta, porque en realidad no estamos tan sanos o en realidad a pesar de que al día de hoy no tengamos ninguna enfermedad como tal, corremos el riesgo de desarrollarla. Entonces, venderle la idea de que el ejercicio trae otros beneficios y ser muy claro que para tener una motivación hay que tener un objetivo y planteamos objetivos durante la consulta. ¿No sabes qué? Te voy a hacer una composición corporal, vamos a ver cómo estás de grasa y cuando empezamos a analizar, a ver, es que sí tenés musculito, pero tenés menos que las personas de tu edad. Ah, ¿cómo así, doctor? Y ahí ya lo enganchó uno. Ese es el segundo espacio, la motivación. Y el tercero es el dolor y miedo. El paciente que ya tuvo una lesión musculoesquelética, el paciente que tiene una artrosis, el paciente que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad reumatológica, que el mero hecho de moverse le genera dolor. Entonces, ¿cómo lograr venderle a un paciente que ya le duele que si en realidad hacemos algunos ejercicios, esos ejercicios podrían mejorarnos esos aspectos de dolor, que al principio va a ser doloroso, sí, es real, y yo se lo digo a los pacientes, ve, al principio esto puede sentirse peor, pero al final todas esas patologías van a mejorar porque nosotros estamos diseñados para movernos. Entonces, esa estrategia los engancho desde la fisioterapia. Ese es el paciente que requiere acompañamiento durante la actividad física. Y los engancho con fisioterapia para que reconozcan los beneficios, para que si hay dolor, no haya como deserción temprana, sino que tengan alguien que esté pendiente de ellos. Esos son como los tres aspectos. Ahora, otras estrategias son el NET, que es la actividad física no asociado al gasto energético, que es dejar el carro lejos, no usar el ascensor, usar las escaleras, tratar de ir a hacer las compras en bicicleta, caminando para incluir esa actividad física en su día a día. Y el último son como los snacks de ejercicio. ¿Qué es eso? Son como pequeñas muestras o pequeños periodos de tiempo durante el día para hacer ejercicio. Esa es otra estrategia con las personas que en realidad sí tienen una limitación en el tiempo, intentar dividir las sesiones de ejercicio en el día en tres espacios. Obviamente no es tan productivo como otros, pero existe como una frase para nosotros. Es mejor algo que nada. Entonces, por ahí se empieza también. Creo que ahí nos has dado un menú de herramientas susceptibles de explorar desde la motivación para el inicio y no solo para el inicio, sino para la persistencia en el mismo. Pero bueno, vos mencionabas que la motivación es algo fundamental, obviamente para empezarlo, y muchas veces es un estado de enfermedad o una remisión por alguna especialidad o por algún clínico que le dice que tiene que hacer ejercicio y hay una suficiente motivación. Pero yo quiero ir un poquito atrás. Cuando el paciente o la persona que te consulta no está enfermo, sino que lo vamos a pensar desde una aproximación más preventiva, pensando en general en salud metabólica. Cada vez se nos hace más frecuente y te lo comparto desde el área de endocrinología, que la gente no necesariamente, y lo digo de manera muy afortunada, tiene que estar enferma para ir donde el endocrino, sino que de manera preventiva acude porque sabe que la especialidad le ofrece, digamos, algunas alternativas de prevención, valga la redundancia, a través del tiempo. Y nosotros, obviamente, motivamos a la actividad física y el deporte, pero entonces ya aquí la motivación no es estar enfermo, Iván, sino la motivación es prevención. Esa aproximación cambia cómo vendes la idea de esa salud metabólica y también cuándo consideras que debería ser referido o remitido a un especialista del ejercicio, porque pues nosotros de endocrinología tenemos el sesgo, por decir así, o la experiencia, que casi el 100% de los pacientes que manejamos con enfermedades metabólicas remitimos al médico de la actividad física y el ejercicio. ¿Qué opinas al respecto, Iván? Ese es un punto importante porque es que si tú lo piensas bien, no solo la salud metabólica, sino que también estamos hablando de lo que es músculo, hueso, cerebro y emociones. Hay estudios que demuestran que depresión y ansiedad leve pueden ser tratadas con ejercicio. No estamos hablando sobre prevención, sino de tratamiento. Entonces vámonos un poquito más atrás en ese paciente sano
que no ha identificado cuál es su razón. Entonces no siempre es tratar una enfermedad, es evitar. Y cuando llega ese paciente que tenemos, la mejor forma es mostrarle tal vez que todos los beneficios obtenidos del ejercicio inicialmente son emocionales y de bienestar más que físicos y hormonales. Sabemos que detrás de todo eso siempre hay, pero si el paciente está sano, el paciente y no hace ejercicio, algo le falta. ¿Sí me hago entender? Es como cuando uno llega y le ofrecen el almuerzo, pero no te dan el líquido. Entonces, algo le falta. El paciente que no realiza ejercicio, la persona que está sana y no realiza ejercicio, algo le falta, sea por bienestar emocional, sea por el bienestar físico o el bienestar metabólico. Entonces, en realidad, el paciente que quiera empezar a hacer ejercicio de una forma adecuada debería ser remitido donde el deportólogo. Y ese es otro lado de la moneda, porque también hay una parte que la motivación es estética o en composición corporal. Entonces, esos son los pacientes que casi siempre le llegan a uno, es con su composición corporal, su densitometría, su impedancia y quieren, yo quiero mejorar esto. Y ese también es un punto de enganche para el paciente sano, la composición corporal. Creo que ahí anclaste muy bien las dos preguntas desde la práctica y desde el componente preventivo. Ya nos quedan unos pocos minutos del podcast, pero a ver, sería imperdonable no preguntar dos cosas más y quiero que lo hagas, digamos, como de la manera más concreta en la medida de lo posible. Uno son, digamos, los aspectos prácticos como para seguimiento y evaluación, porque toda esta etapa la hemos mencionado, de motivación, que el paciente se enganche, le damos todas las oportunidades, todas las herramientas, pero ¿cuáles serían los tips prácticos para seguimiento y cómo evaluarlos a través del tiempo? O sea, no algo tan engorroso, tan elaborado, sino cómo lo podemos llevar a la práctica clínica en seguimiento y evaluación, Iván. Lo que siempre y lo que es práctico para todos, el perfil metabólico, conociendo de antemano que el ejercicio mejora los niveles de HDL, disminuye los niveles de triglicéridos, mejora los niveles de la concentración de glucosa en sangre. Entonces, por lo tanto, es como una forma objetiva de hacerlo. Si el paciente está teniendo ejercicio y haciendo el ejercicio de forma correcta, eso tiende a mejorar. Segundo, composición corporal, el porcentaje de grasa, la cantidad de músculo, la tasa metabólica basal. Esa es como la otra forma de uno poder monitorizar el ejercicio de ese paciente. Y el tercero ya serían pruebas funcionales. Esas pruebas funcionales hablamos de fuerza, flexibilidad o hasta podemos llegar lo más lejos, que es lo que hablamos ahorita, de tecnología. La tecnología nos va realizando un perfilamiento del paciente y mostrando las ondulaciones y mejorías en su condición física, sea el consumo máximo de oxígeno, sea la saturación o sea la variabilidad cardíaca. Entonces esos son como los tres aspectos fundamentales. ¿En qué va eso? ¿En qué tanto te querés meter en el cuento? Pero como médicos, los dos primeros serían esenciales, el perfil metabólico y la composición corporal. También me llama la atención la forma en que lo expresas, porque también te has ido, digamos, cerrando de manera positiva hacia la medicina personalizada, ¿cierto? No hablando tanto de medicina de precisión, pero sí de medicina personalizada, cómo individualizamos ese proceso y nos acercamos un poquito a la medicina de precisión cuando hablas de los tipos de biometría, cuando se apalanca el componente, digamos, desde lo tecnológico. Nos queda poquito, Iván, pero en estos minutos que nos quedan, a nosotros nos gusta hacer un poquitico de visualización de horizontes tal vez un poco más lejanos, hablar un poquito del futuro, hacia dónde va la prescripción del ejercicio. No quedarnos solo en lo que estamos, en lo que tenemos, sino hacia dónde va y cómo nos podemos anticipar. De pronto ahí, ¿qué otros enfoques emergentes hay en cuanto a la prescripción del ejercicio, Iván? Alex, yo creo que cada vez las posibilidades que tenían los deportistas de alto rendimiento las tienen los pacientes sanos. Entonces, una ergoespirometría, la prueba de esfuerzo, que la hacemos en la Clínica Las Américas, que es una muy buena opción para conocer gasto energético, gasto metabólico, consumo de carbohidratos, de grasas durante el ejercicio o en estado basal, que es la calorimetría indirecta. Son opciones que nos hacen mucho más fácil la prescripción del ejercicio y si hay uso de tecnología, todo esto se puede adaptar a los resultados de esas pruebas. Entonces creo que la forma más fácil de llegar a esto y en este momento está partiendo de ahí. Y ya lo último son los análisis genéticos que nos van a permitir optimizar
los resultados en alimentación, en ejercicio y en sueño en pacientes. Casi que ahí nos mencionaste los elementos de orientación a medicina de precisión en la actividad física y el deporte. Iván, yo voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado y vos vas pensando como esos 3 mensajes claves que le quieres compartir a todos los participantes y los que escuchan este podcast de la asociación. Hemos, como han podido ustedes apreciar, recorrido desde los fundamentos teóricos y los mecanismos casi que fisiológicos de la actividad física y del deporte, y hemos pasado por conceptos de implementación práctica como la evaluación de la manera y la intensidad del ejercicio. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que te hablamos de tecnología, de cómo evocar esas motivaciones en nuestros pacientes, cómo fomentar la continuidad en los mismos, cómo derribar esas barreras que hemos identificado. Y tal vez una de las cosas más interesantes de este espacio es que no solo hablamos de condiciones y de enfermedades, sino que hablamos de población sana, desde el aspecto preventivo, que tal vez es uno de los elementos que más hemos querido resaltar. E igualmente nos adentramos a esos conceptos de medicina individualizada, medicina personalizada y medicina de precisión, digamos, en el marco de la actividad física y el deporte. Iván, 3 mensajes de cierre para nuestros colegas que nos escuchan. Todos los pacientes deberían hacer ejercicio. Es indiferente si lo realiza en la mañana o en la tarde, pues bajo las condiciones del paciente siempre va a tener un beneficio. Ahora, la prescripción tradicional que hacemos de 150 minutos a la semana tiene que ser mucho más específica y decirle al paciente cuál es la intensidad con la que se debe hacer este tipo de ejercicio. Los resultados en los pacientes se pueden controlar, sea con seguimiento de laboratorio o sea con aplicaciones y dispositivos. Si nosotros ponemos todo esto a la mano de los pacientes van a ver los beneficios más allá que lo que todos consideran que es la pérdida de peso, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un paciente sano que le puede mostrar los beneficios que está teniendo el ejercicio y controlarlo, siempre va a ser un paciente que se va a enganchar y se va a quedar en el ejercicio. Perfecto, Iván. No me queda más que agradecerte en nombre de la Asociación Colombiana de Endocrinología, en el mío propio y en el de todos nuestros oyentes, de participar en este podcast, y con seguridad que nos veremos y nos escucharemos en otras oportunidades. Muchas gracias, Iván. Que estén muy bien y totalmente agradecido de mi parte por tu invitación y espero que para todos haya sido un espacio agradable. De nuevo, la invitación a que continúen atentos a la liberación de todos estos podcasts de la serie, que recuerden es Endocrinología del Bienestar. 2 podcasts más vienen en camino: Terapia Médica Nutricional, entendiendo el equilibrio metabólico, y Tabaquismo, Alcohol y Sustancias Psicoactivas, Tóxicos y Comportamiento, un tándem deletereo. Los esperamos. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org. Síganos en nuestro Instagram @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.